Bienvenidas y bienvenidos a otra clase más de Historia del Arte y las Civilizaciones 1 de la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Nacional de los Comechingones. En la unidad 3 vamos a avanzar sobre las civilizaciones americanas. Hoy estudiaremos los Olmecas. Los Olmecas fueron una civilización mesoamericana que se desarrolló en la costa del Golfo de México, aproximadamente entre el 1500 y el 500 a.C. Es considerada la primera cultura urbana de Mesoamérica. Este pueblo prehispánico, con una avanzada evolución tanto a nivel material como simbólica, que perduró en el tiempo y constituyó una de las bases de las demás civilizaciones mesoamericanas, influyó hasta el punto de que pueden verse marcas de la cultura olmeca en gran parte de las culturas de la... Las investigaciones arqueológicas de los asentamientos olmecas no han podido determinar a qué grupo étnico pertenecían ni tampoco la lengua que hablaban. El término olmeca, como se denomina este pueblo, es de origen azteca y surgió mucho después de su desaparición. Los olmecas habitaron la región ubicada entre la costa del Golfo de México y las sierras del sur de México, especialmente los actuales estados de Veracruz y Tabasco. Los asentamientos olmecas más importantes que se conocen hasta la actualidad son Los Tres Zapotes, Laguna de los Cerros, San Lorenzo y Las Ventas. Si bien el paisaje actual es diferente, en la época de apogeo olmeca, este era un ambiente selvático y en algunas áreas pantanoso, surcado por varios ríos de corriente suave. Existen diferentes teorías acerca del surgimiento de los asentamientos olmecas. Mientras algunos investigadores sostienen que desde esa área nuclear, los olmecas se extendieron hasta los actuales estados de México, Morelos, Puebla, Guerrero y Oaxaca e incluso hasta Chiapas, Guatemala y Honduras. En otros casos, se afirma que los distintos centros olmecas surgieron a la vez dentro de aquel amplio territorio. Los olmecas constituyen la primera civilización mesoamericana, la cual fue capaz de desarrollar una sociedad compleja con relaciones jerárquicas entre sus miembros y asentada en ciudades. Los olmecas modificaron el ambiente donde se asentaban para adaptarlo a su cosmovisión. Para eso, cambiaron artificialmente los relieves que rodeaban sus asentamientos. Construyeron mesetas artificiales en las que ubicaron los principales edificios, como los palacios y los templos. Estos se consideran antecedentes de las pirámides de las demás culturas mesoamericanas. Las ciudades olmecas estaban formadas por un centro ceremonial y jerárquico, donde vivían los jefes políticos y religiosos. Alrededor de este centro se ubicaban pequeñas aldeas satélites habitadas por campesinos, comerciantes y miembros de las jerarquías más bajas de la sociedad. Los olmecas utilizaban con fines ceremoniales y rituales productos provenientes de regiones distantes, como la obsidiana, el jade y la serpentina. Desarrollaron un sistema de escritura que fue variando a lo largo de la evolución de su cultura. También tenían amplios conocimientos de astronomía que les permitieron establecer un calendario. Su alimentación se basaba en la producción agrícola y se complementaba con productos del mar, como tortugas, peces y mariscos. También con la caza de distintos animales y con la cría de perros. La arquitectura olmeca fue una de las más importantes de este periodo, ya que tuvo una influencia tanto en su desarrollo de los templos, las primeras pirámides, con un fin religioso, con un fin de rendir culto a los dioses, como también en ser una de las primeras en apropiarse de los determinados materiales de la región para elaborar construcciones a gran escala. La influencia de la arquitectura olmeca se ve no solamente influenciando parte de la región y de las otras culturas en México, sino también con cierta influencia en las culturas de América del Sur. La economía de los olmecas se basaba esencialmente en la agricultura,
realizada especialmente con el sistema de roza y quema, también conocido como tala y roza. Con este método cultivaron distintos vegetales, principalmente el maíz, los porotos o frijoles, las calabazas y el cacao. Los productos agrícolas se utilizaban para la subsistencia y para el comercio o el trueque con otras regiones. Establecieron amplias redes comerciales a través de las cuales obtenían productos y minerales preciosos, como hemos dicho antes, como la obsidiana y el jade, que adquirían mediante el intercambio. La religión olmeca era politeísta. Adoraban algunos elementos y fenómenos naturales, como las montañas o los rayos, y a diversos animales, especialmente al felino o al jaguar y la serpiente. Gran parte de estos animales aparecen en sus esculturas o también incrustados dentro del diseño de la arquitectura de sus edificios. También rendían culto a los antepasados y suponían la existencia o la creencia de un vínculo directo entre las divinidades y los gobernantes. Como parte de las ceremonias religiosas, también practicaban sacrificios humanos. Dentro de la organización social de los olmecas, si bien no hay demasiada información al respecto, se puede dilucidar que tenían un gobierno teocrático en el que los sacerdotes ejercían el poder. Un gobierno teocrático, recordemos, que es aquel en el cual el gobierno del grupo está atravesado también por los líderes religiosos o espirituales. La estructura de la sociedad olmeca estaba muy jerarquizada, es decir, existía una casta gobernante formada por los linajes sacerdotales y una gran masa de la población constituida por una pequeña nobleza, comerciantes, artesanos y campesinos. Dentro de los diferentes estudios, las muestras de arte y las diferentes estatuillas que nos permiten acceder a la información respecto a la vestimenta de los olmecas, sabemos principalmente que utilizaban prendas elaboradas con algodón liviano que ellos mismos desarrollaban, y de acuerdo a los diferentes linajes, de acuerdo a los diferentes rubros, eran el tipo de ornamentos que utilizaban, o en algunos casos aretes o perforaciones en las narices. La vestimenta de las clases sociales más que estaban por debajo de la pirámide eran más bien simples, también elaboradas con algodón. El arte olmeca ha resultado un fenómeno realmente muy complejo para los diferentes investigadores y arqueólogos porque no se conoce ni se establece demasiado margen de referencia. En el caso, por ejemplo, de las grandes cabezas olmecas, no se sabe si realmente representaban rasgos que tenían que ver con la cultura o con determinados rubros, por ejemplo, los sacerdotes o los linajes de los gobernantes dentro de la cultura olmeca, o eran rasgos propios de los mismos habitantes de la cultura. En algunos casos se suelen elaborar imágenes de animales a los cuales ellos les rendían tributo y también diferentes altares donde desarrollaban sus ritos. Lo que sí se puede apreciar es un arte con un gran lujo de detalles, con elementos para lo que es la talla muy precisos, y que gran parte de lo que se conoce como arte olmeca hay que tener en claro que fue quedado bajo la tierra, fue quedado seguramente bajo el lodo, como gran parte de estas cabezas que no fueron encontrados sino hasta el siglo XX. Es decir, gran parte de lo que es el legado cultural de los olmecas quedó enterrado o se manifestó realmente a través de la influencia en otras culturas de América. Pero se desconoce mucho respecto del valor real, del sentido o la simbología real, de la mitología
de esta cultura, dado que no se conocen referencias exactas de las relaciones entre los objetos creados y los fenómenos a los cuales hacían referencia. Hasta el día de la fecha, el arte olmeca, aún habiendo sido una de las culturas madres de toda América, sigue siendo un misterio para develar. Como muestra de ello, uno de los objetos que más intriga causa realmente dentro del arte olmeca encontrado es la estatuilla de Tuxtla, un objeto muy pequeño, de unos 16 centímetros, desarrollado en jadeíta, que incluye no solamente una representación, sino que incluye también 76 glifos, con lo cual empieza a dar cuenta de una forma de escritura, lo cual es un hallazgo en la fecha en la que está datado realmente el arte y la cultura olmeca, es un hallazgo que da cuenta de lo avanzada que era esta cultura.